Como siempre, hoy día estamos con Medic Plus y tenemos la presencia del doctor Erwin Luna y vamos a hablar de un tema interesante. Si usted cree que su hijo tiene problemas respiratorios, tiene tos, está haciendo fiebre y está que sale y entra de cuadros respiratorios con secreción nasal, y muchas veces lo dejamos pasar, hoy día vamos a hablar de ese tema exactamente con el doctor Erwin Luna, Campana, pediatra del Hospital Regional del Cusco, y nos va a explicar qué son estas enfermedades. Sobre todo vamos a hablar de la bronquiolitis. Doctor. Doctora, buenas tardes. Sí, el tema que vamos a tratar es un tema que muchas veces causa angustia a los padres de familia. Eh, la bronquiolitis es una enfermedad de origen viral y que afecta principalmente a las vías aéreas de pequeño calibre. Tiene una edad característica, generalmente se puede presentar en aquellos niños menores de 24 meses, con un pico de incidencia entre los 3 y los 6 meses, algunos hasta los 8 meses y al año. Entonces, para cerrar este pequeño tema, la bronquiolitis no da a niños mayores de 2 años, solo da a niños menores de 2 años. Tenemos casos, son los menos, de niños mayores de 2 años que pueden cursar con cuadros de bronquiolitis. Pero lo más frecuente y el grupo etario que más afecta son aquellos niños menores de 2 años. ¿Cuáles serían los signos y los síntomas que presenta un niño que tiene bronquiolitis? Bien, generalmente este cuadro presenta uno de los síntomas característicos, es la dificultad respiratoria. Puede llegar a presentar inclusive sibilantes, o sea, que el pecho de los niños empieza a silbar. Bueno, nosotros los médicos a través del estetoscopio podemos escuchar estos ruidos. Y también asociada o no a la presencia de otros ruidos que nosotros llamamos crépitos. Pero en general son niños que presentan dificultad respiratoria, tos, ¿no? Algunos también pueden tener algún cuadro catarral propio de una infección respiratoria alta, viral, y generalmente cuando ya son cuadros un poquito más severos, que son los menos felizmente, podemos tener presencia de cianosis, podemos tener presencia de apneas, que son el cese de la respiración por unos segundos y que esto obviamente nos dice que el cuadro de bronquiolitis está pasando a ser más grave, ¿no? La cianosis, de repente nuestro público no conoce qué es cianosis o qué son apneas, pero esa coloración azulada que tienen los niños cuando están teniendo esa dificultad para respirar porque no están ventilando de forma adecuada, se llama cianosis, ¿no? La boca un poco azulada, los dedos y las terminaciones de los dedos también podrían estar un poquito azuladas. Doctor, ¿cuál es la causa de la bronquiolitis? ¿Cuál es el agente causal? Eh, la bronquiolitis esencialmente es producida por virus, ¿sí? No hay un agente bacteriano involucrado en este cuadro. El virus que con más frecuencia se ha aislado en los cuadros de bronquiolitis es el virus sincicial respiratorio, ¿no? Es la causa más frecuente de bronquiolitis. Y tenemos también otros virus involucrados como el rinovirus, los virus para influenza, tipo 1 y tipo 2, inclusive el virus para influenza tipo 3, ¿no? Adenovirus, son todos los virus que pudieran llegar a producir este cuadro de bronquiolitis. Pero lo más frecuente es el virus sincitial respiratorio. Inclusive hay epidemias, ¿no? Hay epidemias que se presentan o hay brotes, ¿no? A veces en guarderías, en nidos y todo ello, y son casos que vienen y se nos vienen a los hospitales y tienen una característica común que es esta dificultad respiratoria y las molestias propias de este cuadro, ¿no? ¿Existe alguna diferencia entre
una bronquiolitis en la costa, una bronquiolitis en nuestro clima que es frío, es seco. ¿Hay alguna diferencia a nivel de todo el Perú? Las características clínicas, sobre todo las sintomatológicas, son similares. Bueno, por el lugar donde vivimos, acá sabemos todos que vivimos en altura y que en la altura la cantidad de oxígeno en el aire es mucho menor. Básicamente, un cuadro de bronquiolitis es necesario mencionarlo, que la vía de transmisión es la vía respiratoria fundamentalmente. Y el paciente, cuando el virus ingresa a su árbol respiratorio, comienza una fase de viremia, de replicación, y estos virus van a los bronquiolos terminales, ¿no? A los bronquios de pequeño calibre, y ahí van a producir una necrosis de las células bronquiales y van a producir un cuadro inflamatorio, con producción de abundante secreción mucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a producir un cuadro de obstrucción bronquial, ¿no? La cantidad de oxígeno que este paciente o necesita va a verse disminuida porque hay una obstrucción a nivel de los pequeños Por bronquios. eso es que como se obstruye y se hace más chiquito el niño cuando está respirando, hace este silbido que a veces, generalmente nosotros podemos escuchar con el estetoscopio, pero a veces hasta es perceptible por cuando el papá se acerca, ¿no? A la Así es, boquita. y que médicamente lo llamamos como sibilantes. Ahora, también es importante mencionar que debido a esta falta de ingreso de aire de manera adecuada o de manera normal por esta obstrucción, esto se va a traducir en que el paciente va a presentar hipoxemia, que nosotros lo medimos mediante un saturador, ¿no? Y sabemos que a nivel de nuestra región nos encontramos a una altura de 3.300 metros y va a disminuir esta saturación por debajo inclusive de 85%, Se va a ¿no? saturar menos de lo De lo normal. normal. Ya nosotros vivimos en un lugar de altura, ya a diferencia de otros lugares como la costa, como lugares de la selva, saturamos mucho menos. Entonces, al saturar más bajo, encima con esta enfermedad, pues la saturación va a caer aún más y va a tener lo que les decía en algún momento, esta boca media azulada, el niño lo vamos a ver, ¿no? Con la boca y la lengua también. Importante, doctor, el niño que tiene algunas características diferenciadas, por ejemplo, los asmáticos, los que han nacido de forma prematura, ¿tienen alguna posibilidad mayor de hacer más crisis? Dentro de los diagnósticos diferenciales de una bronquiolitis está, por ejemplo, un cuadro de un síndrome obstructivo bronquial secundario a un cuadro asmático, ¿no? También cuerpos extraños, ¿no? En las vías aéreas que quedan atrapados y que podrían confundirse. Las neumonías virales también están dentro del espectro de diagnósticos que nosotros tenemos que ir descartando para llegar a un diagnóstico. Entonces, básicamente, el diagnóstico es claro. El paciente va a tener estos cuadros de dificultad respiratoria, sibilantes, ¿no? Y todo ello traducido en una alteración de la saturación del oxígeno, ¿no? En nuestra región nosotros vivimos, bueno, Cusco ciudad, no hay cocinas con humo, pero en periferia, en provincias, muchas de las personas con niños menores de 2 años tienen cocinas a leña. La pregunta es, ¿el humo que se genera en las cocinas o, por ejemplo, en los fumadores en la zona urbana afectan más o tienen alguna predisposición más sobre nuestros niños que podrían sufrir de esta enfermedad? ¿Qué quiero decir? Los niños que viven en casas de cocinas a leña o que viven en casas de fumadores, ¿podrían hacer una enfermedad más grave? Son factores de riesgo que suman a la hora de que el cuadro podría presentar o tener una forma de presentación más severa, ¿no? Pero en realidad, si nosotros nos encontramos en un ambiente libre de estos contaminantes, obviamente la incidencia del cuadro va a ser mucho más leve, ¿no?
Como le digo, son factores de riesgo que van a sumar a que el cuadro pueda de alguna u otra forma estar mucho más o ser más severo, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de los casos, el gran porcentaje de los casos de bronquiolitis son de manejo ambulatorio, o sea, el tratamiento es en casa. Hay un pequeño porcentaje que sí requieren ingreso hospitalario por las condiciones que esto, por la severidad que pudiera llegar a presentar y también por el tema de la saturación que muchas veces está por debajo de 80 y que, bueno, tiene que recibir oxígeno externo para poder solucionar el cuadro, ¿no? Personas nos preguntan, esa coriza, esa secreción, ese lagrimeo constante que tiene la naricita, el moco, o cuando están en el frío también esa caída, ¿podría estar asociada a la bronquiolitis? En realidad, hay muchos casos que estos cuadros podrían iniciar con un cuadro gripal o un resfrío común, como le llamamos, ¿no? Y secundariamente o como parte de su evolución podrían hacer un cuadro de bronquiolitis, ¿no? Generalmente tenemos a los pacientes o a las mamás que nos dicen que mi niño ha estado hace una semana o unos días atrás, ha estado resfriado, ¿no? Ha tenido cuadros de catarro y todo eso, y que ahora, bueno, tiene este problema de dificultad respiratoria. En realidad, la bronquiolitis como tal es una afectación a nivel de las vías aéreas pequeñas, ¿no? Bronquiolos terminales, bronquiolos secundarios y todo eso, ¿no? Nos preguntan por interno si es que, y nos dicen, ¿no? Del caso de un niño menor de 2 años que recurrentemente tiene procesos respiratorios como de resfrío, pero que vienen acompañados de dolor de oído. El niño se queja mucho de dolor de oído porque se toca la orejita. ¿Podría estar asociado con bronquiolitis también? No, no. En todo caso, nosotros podríamos estar hablando de una complicación que pudiera llegar a tener un cuadro de una infección respiratoria alta. Recordemos, la bronquiolitis son de vías aéreas bajas, ¿no? Principalmente bronquiolos de pequeño calibre. Entonces, si tenemos un niño que frecuentemente está con cuadro de otitis, ¿no? Habría que investigar bien, evaluar mediante una otoscopía cómo está la membrana timpánica, y podría ser de repente una complicación de un proceso respiratorio alto, ¿no? Podría ser una otitis media aguda, pensando en aquello que podría darse como consecuencia de este proceso respiratorio alto. Ok. En nuestro siguiente bloque vamos a hablar de son las medidas de prevención, cuál es el tratamiento y cómo es que nosotros podríamos agarrar, identificar de forma oportuna y llevarlo, obviamente, como recomendación de este podcast, es al pediatra y al especialista. Más adelante vamos a tocar estos temas. Usted puede seguir escribiendo por interno para que podamos resolver y absolver todas sus preguntas. ¿Sabías que la bronquiolitis podría en algún momento terminar en una neumonía o contaminarse? Ya antes, en el anterior bloque, hemos hablado del cómo comienza una bronquiolitis, qué síntomas tiene. Ahora que estamos con el doctor Erwin Luna Campana, vamos a hablar de cuál es la clínica específica y sobre todo cuál es el pronóstico, doctor. Bien, doctora Natalie. Para hacer el diagnóstico de una bronquiolitis son tres pasos importantísimos. Generalmente el diagnóstico es clínico, que quiere decir que es una buena anamnesis. Preguntarle, interrogarle todo lo que se Así pueda al es, paciente. un examen físico minucioso al niño y principalmente la oximetría de pulso. ¿Sí? Ver cuánto está saturando. Ver cuánto está saturando, si tenemos un niño que está saturando a nivel de nuestra región por debajo de 85, ¿no? La evaluación clínica, por supuesto, la presencia de los síntomas que hemos hablado, respiración rápida, presencia de sibilantes, presencia de tos, ¿no? Entonces, todo ese conjunto
de sospecha, de síntomas, signos que nosotros evaluamos, finalmente vamos a concluir que se trata, y obviamente la edad que es importantísimo, finalmente concluimos que se trata de un cuadro de bronquiolitis. Ahora sí, debo recalcar, a veces se pide la radiografía de tórax como un estudio de rutina, ¿no? Para un cuadro de una bronquiolitis leve a moderada no es necesaria una radiografía. Haciendo un muy buen examen físico, una muy buena evaluación y la oximetría y el grupo etario, generalmente con ello basta y hacemos un diagnóstico. Entonces lo vamos a encuadrar en que si usted tiene un niño pequeño, idealmente menor de 2 años, que tiene estos síntomas, como son respiración rápida, ese silbido que a veces cuando está respirando acelerado, esa coloración media azulada en la boca, y se pone más irritable, se pone lloroso, de repente esa coriza, ese moquito, ese lagrimeo de moquito en la nariz, ya estamos creyendo que tiene una bronquiolitis. Y a esto lo llevamos donde el especialista, el cual le va a pedir los exámenes médicos necesarios y sobre todo lo va a evaluar, satura menos de 85% el pulsoxímetro. Ya nuestro pediatra nos ha avisado y nos ha comunicado de que nuestro niño está con bronquiolitis. ¿Este niño se puede complicar? ¿Este niño se puede enfermar más grave? Así es un cuadro viral, dijimos al inicio, pero no está exento de que se puede sobreinfectar con un cuadro bacteriano. Hemos tenido casos en el cual procesos virales, y dentro de esto la bronquiolitis, se han complicado con cuadros de neumonía bacteriana, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es necesario una atención precoz, un tratamiento oportuno y todas las medidas que tienden a que seguramente este niño se va a mejorar y no se va a complicar, ¿no? Así es que cuando tengamos estos signos, sintomatología, lo más recomendable es acudir al profesional de la salud. Las vacunas, ¿los niños vacunados tienen mayor probabilidad o menor probabilidad de hacer bronquiolitis o no tienen ninguna asociación? En realidad, todo niño que tenga sus vacunas al día no solamente va a estar protegido posiblemente por cuadros de este tipo, sino por muchas otras enfermedades. Vacunar al niño entonces lo protege de que no haga estos cuadros y no se nos complique más. Así es. No existe una vacuna actualmente para la bronquiolitis producida por el virus sincitial respiratorio, por ejemplo. Pero sí existen otros tipos de vacunas que a nosotros nos van a ayudar a que, si es de darse el caso, por ejemplo, de una sobreinfección de este cuadro, tenemos vacunas que van a proteger contra el estreptococo, el neumococo, ¿no? El virus de la influenza también. Entonces, todo eso va a ayudar y que va a hacer de que quizás el cuadro pase como un cuadro leve, se resuelva rápidamente en casa, seguramente, con medidas generales, una buena hidratación y nada más. ¿Qué pasa con aquellos niños? Porque estamos viendo que nuestra población son menores de 2 años, aunque hay algunos casos que son un poquito más grandes. Pero ¿qué pasa con estos niños? La alimentación, la lactancia, porque menores de 2 años aún siguen lactando. ¿La lactancia nos ayuda, nos protege? La lactancia protege no solamente contra esta enfermedad, sino con la mayoría de las enfermedades que se producen en menores de 6 meses, y por qué no decirlo en menores de un año, porque la lactancia se recomienda que no termine a los 6 meses, sino que continúe, ¿no? Hasta el año y posiblemente hasta los 2 años. Entonces, la lactancia es un mecanismo protector contra las enfermedades y dentro de estas la bronquiolitis también es una de ellas que se va a ver protegida o la incidencia va a ser menor en aquellos pacientes que están con lactancia materna exclusiva. Recomendación entonces, la lactancia materna es un factor protector. Aquellos niños menores que aún siguen lactancia. Recomendación sobre todo para las personas que viven en la ciudad, porque las mamás de ciudad, ¿qué hacen? Pues tienen que ir a trabajar al tercer mes, dejan la leche, las que pueden dejar leche, y si no, de frente les mandan a la fórmula. Y al mandarles a la fórmula, porque el niño empieza a engordar y es más demandante, quiere más alimento, a veces dejamos de tener ese beneficio que nos da la lactancia, como es la inmunidad materna, porque
esa lechecita no solo está viniendo con nutrientes, también está viniendo con todas las defensas que la mamá ha cultivado todos estos años y que se transmiten a través de la leche y que hace de que este niño se defienda porque recién ha llegado al mundo y pues no tiene toditas las defensas, ni las vacunas cubren de todas las enfermedades. La lactancia es importantísimo. ¿Alguna pregunta más sobre todo lo que nos dicen? La limpieza de manos podría ser un factor beneficioso porque a veces, y hablábamos en algún otro podcast que no lavarse las manos, ya nos había quedado el hábito del COVID, de lavarse antes y después de salir, antes y después de entrar al baño, antes y después de los alimentos, pero otra vez lo hemos olvidado. Y al olvidarlo, estamos haciendo que aumente la tasa y la incidencia de bronquiolitis, señor Cusco. La vía de transmisión fundamental de la bronquiolitis, como lo dijimos anteriormente, es la vía aérea. ¿Sí? Se contagia de persona a persona por vía aérea. Pero también está descrito la vía indirecta, ¿no? A través de las manos, a través de fomites y todo eso que pudieran ser considerados fuentes de infección. El lavado de manos es importantísimo, importantísimo. Y sobre todo, eh, las mamás, ¿no? Tienen que tener muchísimo cuidado con sus niños en etapa de lactancia, en cuidar aquellas reglas de higiene básicas y fundamentales que tienen que practicarlo a la hora de atender a sus niños, ¿no? Entonces es importantísimo. Es muy cotidiano y a veces hasta era parte de la burla cuando agarraban la mamá y decía, me antojo mamá que me compres esa papa rellena. Pero mira la mamá a la señora que vendía, que agarraba la mano y le limpiaba el moco a su hijo y después venía y te pasaba tu papa rellena que ibas a comprar donde la vecina. O sea, realmente estamos teniendo las medidas de limpieza adecuadas, realmente estamos, y así como la señora podría transmitirnos, en sentido contrario, la que te paga el dinero que compró también es dinero que está sucio. Y si no te lavas las manos, vas y le tocas la carita de tu hijo, le limpias la boca, le haces comer y estás transmitiendo. La vía respiratoria es la vía principal, pero esta otra vía también podría ser una causa de contaminación. Una recomendación, por Exactamente, ahí vamos. ejemplo, a las mamás. Y, y en mi calidad de pediatra, sean un poco egoístas con sus bebés. ¿Qué quiere decir esto? A veces tenemos visita en casa de familiares, primos, sobrinos, y todos andan besándole al niño, ¿no? Le andan besando, agarran al lactante, lo besan, lo apapachan, lo agarran, y ese es el mecanismo de transmisión de estas enfermedades, ¿sí? Sean mamás un poco egoístas con su bebé, ¿sí? Que no lo gen, que no lo Que gen. no lo estén besando, es Y importantísimo llega, eso. ¿no? El día del parto llegó la mamá de la gestante, que ahora es la nueva mamá, el papá y toda la familia de la embarazada, más la familia del esposo, y todos, ay, mi bebé, y le meten un beso en la frente y la lamida en la cara, y mi chiquitito nariz con nariz. Sin embargo, ese momento que usted le está permitiendo a su pequeñito que entre en contacto con otra persona, lo único que está haciendo es realmente meterle todos los microorganismos que nosotros tenemos de adultos hacia un pequeñito que ha venido a la vida y no tiene cómo defenderse. Por eso es que hacen pues las enfermedades tan pequeñitos, ¿no? Así Y es. después, Y son mecanismos de transmisión indirectos que muchas veces no nos damos cuenta y bueno, y se viene practicando, y ¿no? en el recién nacido, ¿no? Con mucho No, mayor. no, y en los adultos. ¿Qué pasa cuando viene el familiar y le dice, bésalo al tío? Hola tío, no, el saludo no es suficiente, bésalo al tío, abrázalo al tío, ¿no? De repente olvidar, omitir estas conductas que eran antiguas, ¿no? Ahora tenemos que proteger a nuestros niños. El COVID nos ha dado una lección grande, ¿ah? El COVID nos ha educado, pero nosotros todavía nos olvidamos, somos tan lábiles en los hábitos que agarramos y nos olvidamos, ya no nos lavamos la mano, ya otra vez vamos en el paradero, estamos agarrando ahí, y después nos bajamos y nos comemos la manzana y sin lavarla la limpiamos en la ropa.
nos olvidamos todo lo que aprendimos y fue una pandemia que movilizó a todo el mundo. No desaprovechemos el conocimiento que tenemos y los hábitos que hemos adquirido en COVID y pues pongámoslo ahora. Y como dice el doctor, una de sus recomendaciones indispensables es tratar de aislar al niño lo más que se pueda de los adultos que podríamos contagiarle las enfermedades que son de adultos y que en nosotros a veces no hacen ningún daño, pero que en ellos podría ser graves. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes? Antes de dar las recomendaciones, mencionarles que una pequeña, muy pequeña cantidad de niños se hospitaliza, ¿sí? Y obviamente hay ciertos criterios para poder hospitalizar a estos niños. Por ejemplo, cuando vemos que la dificultad respiratoria se hace mucho más marcada, ¿sí? Vemos que la saturación ya no está debajo de 85, está más o menos debajo de 70, 75. Pues es un niño que puede presentar ceses de la respiración, que nosotros lo llamamos apneas. Y un dato importantísimo es cuando, tratándose de lactantes, pues dejan de lactar o tienen rechazo a la lactancia, ¿no? Esos, por ejemplo, son criterios para que yo tome la decisión de que si un niño me consulta en el área de emergencias del hospital, tenga que proceder a hospitalizarlos. Y mucho más si es que hay comorbilidades en el niño. Niños que pueden ser cardíacos, niños que tengan, por ejemplo, prematuros que por su condición han hecho displasia broncopulmonar, por ejemplo, ¿no? Son niños que de por sí, estos cuadros de bronquiolitis que lo pueden presentar, de por sí ya se hacen cuadros mucho más severos. Entonces, es necesario hospitalizar a estos niños, ¿no? Entonces, son los menos mal, son los menos, porque les vuelvo a reiterar, el tratamiento generalmente es sintomático, Y es en casa. es en casa con una buena hidratación y si tiene fiebre, antifebriles o antipiréticos. Y el oxígeno, de ser necesario, sí, pero no es la regla general que a todos van a recibir oxígeno, ¿no? Recomendación importante entonces, no queremos llegar al momento en el que tengamos que hospitalizar a nuestro niño. Así es. Oportunamente llevémoslo al pediatra, que el pediatra lo evalúa, el doctor Erwin Luna Campana, está siempre en Avenida La Cultura 12 tercer piso. Sin embargo, él nos recomienda que siempre que podamos pasemos en los controles periódicos con el pediatra y una buena noticia, ¿no? La bronquiolitis no mata. La bronquiolitis si se controla de forma oportuna y no hacemos de que llegue a una neumonía, porque así comenzamos este tema. Si podía terminar en una neumonía, pero lo ideal es que no, que lo controlemos de forma oportuna, no lo va a matar a su niño, simplemente va a hacer que pues, tenga un proceso largo y lo ideal es que los niños tan pequeñitos no estén sufriendo. La mortalidad en bronquiolitis es menos del 0,1%. Es prácticamente casi nada. El tratamiento, el pronóstico de estos niños es excelente. Luego de 3 a 5 días del cuadro, el cuadro se resuelve, ¿no? Con las medidas que hemos mencionado. Aunque pudiera llegar a continuar, por ejemplo, con una tos, ¿no? Durante 2 a 4 semanas posteriores al cuadro, ¿no? Pero generalmente entre 3 y 5 días el cuadro se resuelve, no deja ningún tipo de secuelas, ¿ya? Así es que eso es importantísimo para la tranquilidad de los papás, ¿no? Y bueno, recomendaciones. ¿Necesita antibióticos? No, todos son sintomáticos. Todos son sintomáticos. Solo si es producido por un virus, por lo tanto no necesita tratamiento antibiótico. Entonces, es otra recomendación que le voy a dejar. A veces usted se va a la farmacia y dice, mi hijo tiene un problema, bla, bla, lo que hemos ido hablando, dificultad respiratoria, está tosiendo, está con mucho resfriado. ¿Y qué cosa le dan? Antibiótico. Y usted agarra y le compra el antibiótico. Y realmente, si usted hubiera sabido, hubiera escuchado el podcast del doctor Erwin Luna Campana, hubiera ido a la consulta, se daría cuenta que lo que tiene que manejar es toda la parte clínica, los síntomas, pero no necesita antibiótico. Meterle un antibiótico a un niño no es positivo, doctor, porque es muy temprano, comenzamos a darle algo que de repente lo va a necesitar después y ya no va a servir. Así es, no necesitamos un tratamiento antibiótico para estos casos. Son patologías virales, el organismo del paciente va a ser quien resuelva en el lapso de estos días.
y nosotros tenemos que apoyarlos hidratándolos bien, dándoles una buena lactancia, alimentándolos bien de ser el caso y controlando si es que tiene síntomas como fiebre, ¿no? Básicamente con algún antipirético. Solo va a ser solucionado y no vamos a tener ningún problema. Ya tenemos todas las recomendaciones de nuestro pediatra, el doctor Erwin Luna. Ya sabemos cómo se presenta esta enfermedad, ya podemos manejarla, ya no vamos a meterle antibióticos por todo. Y sobre todo, en este momento nos hemos dado cuenta de que no solo tenemos estas enfermedades respiratorias en el medio, vamos a venir hablando de muchas de las que ustedes quieran preguntar de aquí en adelante. Entra al link, escriba su pregunta y con mucho gusto nosotros con el doctor Erwin Luna y con todos los especialistas que nos acompañan vamos a seguir respondiendo sus interrogantes y vamos a seguir informándoles siempre en beneficio de su salud. Recuerden que la salud es de todos. La salud es un beneficio para todos. Tenemos que protegerla y cuidarla. Soy la doctora Natalie Mesa, despidiéndome del doctor Erwin Luna Campana. Muchas gracias. Gracias, doctora, por la invitación. Será hasta otra oportunidad para hablar de estos temas tan importantes para los papás principalmente y en voz de buscar una salud adecuada para nuestros niños. Regresamos pronto con Medis Plus y con un nuevo tema en el siguiente podcast. Hasta luego.